¿Les quedó más o menos así? Sí. Bueno, en este caso, donde los vectores son lados del triángulo, es fácil, digamos, la pregunta es, entre el rosa y el verde, ¿qué tipo de movimiento hay? Pero ya sabemos que la traslación es directo, entonces analizamos. Directo por directo me va a dar Directo. directo. Entonces puede ser o una simetría central o una simetría o una traslación. Entre el rosa y el verde, ¿habrá una simetría central? ¿Puedo intersecar los segmentos? De B a B segunda, de A a segunda, de C a C segunda. No puedo. Van a ser todos paralelos. Entonces, lo más probable es que sea una traslación, precisamente porque los vectores que transforman una en la otra son paralelos y congruentes. El vector que transforma B en B segunda, el que transforma A en A segunda y el que transforma C en C segunda, son los tres vectores paralelos y congruentes. Acá es fácil poder decir cuál es el resultado. Esto es una traslación y en este caso puedo decir que es de vector BA. No siempre es fácil identificar el vector en la traslación, así que yo me conformaría con que ustedes pongan es una traslación de vector A a segunda. Depende del caso, en algunos casos vamos a poder identificarlos y en otros no. En este, porque como es una suma de vectores, ya podemos tener el resultado. Bien. ¿Alguien le quedó alguna duda de cómo trasladamos el triangulito? A mí no. Buenísimo. Vamos a hacer otro estudio, otro análisis. Vamos a hacer ahora una composición de dos simetrías axiales. Pero la condición es que los ejes sean paralelos. ¿Sí? Lo vamos a hacer simplemente con un segmentito. Porque lo que queremos hacer es analizar el resultado. Voy a hacer la composición de una simetría axial donde E es paralelo a E' y voy a hacer la composición de simetría axial de E'. ¿Sí? Voy a hacer ejes paralelos y voy a componer las dos simetrías axiales. A ver, ¿qué nos da? Esto es lo que quería hacer Marcela el otro día y yo no la dejé. O vale, dije que esperara. No sé al final si lo hizo o no lo hizo. Bien. A ver, ¿cuál va a ser vamos a ver. El primer eje que van a tener que utilizar? El L'. E'.
Entonces, ¿qué les conviene? ¿Que esté más cerca o más lejos del segmento? Iba cerca. Más cerca. Entonces, cuando vemos la composición, armamos el dibujo en base a la composición para que nos quede más fácil. ¿Sí? Hacemos la simetría axial de eje E' del segmento AB. Y se transforma en A'B'. Y ahora vamos a hacer la simetría axial de qué segmento, del eje E, ¿de qué segmento? De B''. Muy bien. Vayan dibujando. Los semiplanos me van a quedar también reflejados. Bien, analizamos un poquito.
¿Qué es si yo quisiese hacer un solo movimiento entre AB y A segunda, B segunda? ¿Va a ser un movimiento directo o inverso? Directo. Directo. Directo, porque mantiene el sentido del plano, y si analizamos era inverso por inverso y me tiene que dar directo. O sea que no hay vuelta de hoja. Puede ser una simetría central o una simetría axial. ¿Qué les parece que será? ¿Qué tengo que hacer para ver si es una central? Unir cada punto con el homólogo. Unir cada punto con el homólogo. ¿Se intersecaron A segunda y B segunda? No. No. Entonces, esto va a ser una simetría, una traslación de un vector que va a ser A segunda, que va a ser igual a B segunda, que van a tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Si no, no está bien el movimiento. Profe, no me muestra de nuevo el papel, que había el resultado, que me parece que hay algo que no terminé de anotar. No lo hice el resultado todavía. Ah, está bien. ¿Es el resultado, vos me decís A segunda, B segunda, esto? No, está bien. Eso igual me había faltado anotar. Ah. Este resultado va a ser una traslación de vector a segunda. Me quedó un paralelogramo atrás que lo dibujé para mí. Ya va, ya se los pongo más prolijito abajo. Traslación de vector a segunda. Si lo quieren pensar de otra manera, para ver el vector, fíjense que de A al eje va a haber la misma distancia que del eje a'. Y del A' al eje va a haber la misma distancia que del eje a segunda. Entonces, si yo considero el vector, va a ser 2 rojos más 2 azules. Y eso sería 2 veces la distancia entre los ejes. Cuando yo hago simetrías axiales de ejes paralelos, por ejemplo, les puedo tomar un paralelogramo y les puedo decir que los ejes son 2 lados paralelos. Lo vamos a hacer para la clase que viene. Entonces, vamos a obtener una traslación y el vector, si quieren pongan A segunda, no hay problema, pero para que ustedes sepan, es 2 veces la distancia entre los ejes. Porque yo hago esta distancia, la vuelvo a replicar, hago esta distancia, la vuelvo a replicar, entonces el vector va a ser de longitud 2 veces la distancia entre los ejes. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio ahora entre todos. Hagan una cosa. Anoten esto de tarea, así el viernes no se aburren. Tarea para el hogar. Y esto tiene que estar hecho la clase que viene. El lunes es feriado. Sí, el lunes sí, pero yo no doy clase los lunes. Claro. A ver, sí. Así que aprovechen todos los días. Y no se van a ningún lado. Yo trabajo el fin de. Igual. Yo me la voy a pasar corrigiendo, me parece, porque este paso no termina. Quiero entregar todo la semana que viene. Hagamos estos ejercicios. ¿Pavo? Sí.
Sí, no, había 2 chicos que no me entregaron de primero, pero me parece que no vienen más. No, una sola, Muñoz Florencia, no la vi más. No, porque de encima le pedí disculpas en el mail porque empecé a escribir con azul lo más bien y de repente Sí, tengo lo 4 leí. Bueno, No perdóneme, importa. pero No lo corregí todavía, pero leí lo que me escribiste. bárbaro, profe. No hay problema. Bien, estos 2 son de tarea. Ahora vamos a hacer otro. Simetría central con centro en A, compuesta con simetría axial de eje AB del paralelogramo ABCD. Esto es lo que quiero que hagamos todos juntos ahora. Y después analicemos cuál es el movimiento producto. En estos 2 que le puse tienen que analizar cuál es el movimiento producto, ¿sí? Entre el primero y el último, no solamente lo dibujan, sino me tienen que analizar cuál es el movimiento producto. Y ahora hacemos este. Porque ya estoy aburrida de tanto triángulo. Vamos a hacer con cuadrilátero. ¿Qué es lo que van a hacer primero? La axial. La axial de AB. Genial. Cuando terminen la axial les voy a preguntar algo.
¿Ya la hicieron? Sí, profe. Bueno, a ver. ¿Por qué no me aparece? Ah. ¿Les quedó así? Sí. ¿Está mal? Sí, ¿Sí que? ¿Te quedó así o está mal? No entendí. no, me quedó así. ¿Así? ¿Alguien la hizo diferente? ¿Todos lo hicieron así? Entonces, ustedes consideraron una simetría axial de este eje. El punto A queda en el punto A, el punto B queda en el punto B. El punto C, ¿cómo lo reflejo con respecto? ¿Quedó acá? Dicen ustedes. Lo reflejo, No, en forma paralela, en forma perpendicular, había que reflejarlo. no sé, estamos viendo. A ver, entonces, si yo, cada punto que está de un lado del eje, tengo que trazar una recta perpendicular al eje, que pase por C, y otra perpendicular que pase por D. Esperen porque se me fue muy afuera esto. Voy a hacer así, más así. La imagen de C, por la simetría axial, va a estar del otro lado del eje, acá, y el D va a estar acá. Lo que acaban de hacer ustedes no es una simetría axial, porque esto no es perpendicular al eje, es un paralelogramo, no un rectángulo. ¿Sí? No se sientan mal, porque esto lo hace el 99% de los alumnos. Voy a llorar, profe. No, para nada. Pero, a ver, lo hago a propósito generalmente este ejercicio. Hoy a la mañana no fueron tan sinceros, me dijeron que no lo habían hecho así, porque alguien saltó, no, es perpendicular. Y entonces todos empezaron, sí, es perpendicular, es perpendicular. Pero por eso me gustaba cuando estaba en el aula y podía pasar por los bancos y podía ver. Ustedes son más sinceros, más francos, me alegro por eso. Entonces, lo que te vamos a tener que hacer es unir cada punto, el C' con B', con A', con D', o hay más recursantes a la mañana, no sé, que por ahí ya lo saben. Y me queda así, como un librito. ¿Sí? Entonces, lo importante de la simetría axial es hacerlo perpendicular. Llegan al final y lo hacen mal. Pero ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces, hacemos la simetría axial de este y me quedo ahí. Vamos a poner otro color. Bueno, a rehacerlo. A' queda en el lugar de A, B' queda en el lugar de B, pero habría que hacer, para que a ustedes les quede estos segmentitos punteaditos, ¿no? Para que se acuerden que es perpendicular. Y a veces conviene que se tracen el eje, ¿sí? Porque así se van a dar mejor cuenta de cómo trazarlo. Bien. Ahora hay que hacer la simetría central
del rojo o del naranjita este, concentro en el punto A. Lo voy a tener que achicar porque no se ve. ¿Ahí se ve? Sí. El punto A se convirtió en A' y después se convirtió en A segunda. Nunca se movió de su lugar, pobrecito. ¿Les quedó algo parecido a esto? Si hubiesen hecho la inclinación del paralelogramo para el otro lado, les habría quedado así cruzado. ¿Sí? También puede ser que en algún caso, depende cómo pongamos los axiales, les queden después los últimos, el primero y el último cruzado. Pero así va a ser más fácil para analizar el movimiento producto. Cuando terminen de dibujar me avisan, yo las espero, no tengo apuro.
Bueno, a ver, yo creo que ya están bastante, que habrán avanzado. El verde se movió al naranja por una simetría axial de eje AB. El naranja se movió al violeta por una simetría central de centro en A. ¿Qué movimiento hubiéramos hecho si teníamos que hacer un único movimiento entre el verde y el violeta? ¿Sería directo o inverso? ¿Inverso? Es inverso, sí. De A a D está a la izquierda, de A segunda a D segunda, el plano está a la derecha, por lo tanto es un movimiento inverso. ¿Qué tendría que ser? ¿O qué podría ser? Una simetría axial. Una simetría axial. ¿Y cómo investigamos si es una simetría axial? ¿Qué tenemos que encontrar? A ver, Un eje. Un eje de simetría. Si tenemos que encontrar una simetría central, tenemos que encontrar el centro. Si tenemos que encontrar un axial, un eje. Si tenemos que encontrar una traslación, tenemos que encontrar el vector que la produjo. Perfecto. Acá voy a encontrar un eje de simetría. ¿Y cómo hago para...? Sí. ¿Qué, Paula? Sería la bisectriz del ángulo DAD, de prima. Sería la bisectriz. Bien, va a ser la bisectriz. ¿Cómo la dibujan? ¿Cómo la calculan? Tienen que dibujarla la bisectriz. Sí. ¿Qué más va a ser? Aparte de la bisectriz de B a de segunda. La mediatriz ¿De quién? del triángulo que se forma con A, D A y ver, de segunda. El triángulo, ¿No? la mediatriz, no, está bien. La mediatriz es de un segmento. ¿Se acuerdan? Que es una recta perpendicular al segmento en su punto medio. Entonces yo tengo que encontrar, si voy a buscar una mediatriz, tengo que buscar un segmento, no el triángulo. La mediatriz en el triángulo es la mediatriz de un lado. Acá voy a buscar un segmento. ¿Cuál segmento sería? De segunda. El de D de segunda. Bien. Yo tengo que hallar esta mediatriz. Y la mediatriz esta se convirtió en la bisectriz que quería Paula. Pero, ¿se acuerdan que cuando teníamos dos triángulos en distinta posición y buscábamos el eje, no nos conformábamos con una mediatriz? ¿Qué buscábamos? ¿Y las otras dos? Las otras, en este caso, voy a tener 3 o 4 mediatrices. A ver, voy a buscar la mediatriz de los segmentos formados por cada punto con su homólogo. Entonces voy a buscar, miren, la mediatriz de D', la mediatriz de CC', la mediatriz de BB', perdón, B segunda, D de segunda, CC segunda, BB segunda, y A no va a tener mediatriz porque es un puntito, no es un segmento. Pero A va a pertenecer, va a tener que estar, va a pertenecer a esa recta. Entonces, no me quedo conforme con una sola. Busco las mediatrices de todos los segmentos, ¿sí? Ups, coincide. Ups, coincide. Obviamente coincide. Y este va a ser el eje de simetría, que lo puedo llamar, en vez de E le puse T. ¿Sí? Entonces, esto me dio una simetría axial de eje T. Ustedes me justifican por qué, y porque es la mediatriz de cada segmento. Va a ser la mediatriz de A a segunda, va a ser la mediatriz de B, no, de A a segunda no. De BB segunda, de CC segunda, la mediatriz de D de segunda,
y A va a pertenecer a esa mediatriz. ¿Sí? Es la mediatriz de BB segunda, la mediatriz de CC segunda, de DD segunda, y A pertenece a esa mediatriz. Bien, otra pregunta. ¿Cómo es ese eje T con respecto al eje AB? ¿Qué posición relativa van a tener esas dos rectas? Perpendicular. Perpendicular y sin ninguna duda. El eje AB es perpendicular al T, porque el punto A, que es el punto de simetría central, va a ser un punto del eje. Entonces, siempre que hagamos una axial con una central cuyo centro pertenezca al eje, me va a dar un eje perpendicular al lado. ¿Se acuerdan que cuando vimos simetrías axiales dijimos, dos simetrías axiales de ejes perpendiculares me da una central con centro en la intersección de los ejes? Entonces, si yo hago una simetría axial por una simetría central con un punto de este eje, me va a dar una axial con que el eje pase por ahí. Esos son ayudas memorias para después cuando tengan que construir. ¿Sí? Igual, si no se acuerdan de eso, hacen el dibujo y obtienen cómo podrá ser el transformado. Pero no con una sola mediatriz, con todas las mediatrices. Bien, ¿quedó claro esto? Para mí sí. Bueno, Sí. gracias. Quedaron claros los tres movimientos entonces. La diferencia entre la central, que tengo que encontrar un centro, la diferencia entre la axial, que encuentro el eje, y la de la traslación, que tengo que encontrar el vector que transforma uno en la otra. ¿Sí? Cuando transformo, ya vamos a hacer más ejercicios, pero por ejemplo, si yo transformo, hago una traslación, ¿qué voy a hacer entre estos dos triángulos? Uno, cada punto con su homólogo, y me van a tener que dar tres segmentos incluidos en rectas paralelas y congruentes. Entonces estoy segura que es una traslación. ¿Sí? Porque esos segmentitos van a ser paralelos y congruentes a un vector X, y ese va a ser mi vector. Esa va a ser la forma de identificar. Bueno, tienen dos ejercicios para practicar. ¿Quieren más? Y si no, se los inventan. Si el que quiere ejercitarse puede. Pueden hacer movimientos, composiciones de movimientos. O pueden repasar todo esto. La semana que viene, a fin de la semana que viene, les mando un trabajito práctico de movimientos para que compongan. ¿Sí? Para componer y para identificar movimientos. Porque después en el final van a tener esto junto con homotesia, que es otra transformación geométrica. Entonces está bueno que se acostumbren a manejar y a manipular estas cosas. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Buen fin de semana largo, repasen todo lo que puedan, todas las consultas que tengan. Yo me dedico a corregir. Todas las consultas que tengan me las mandan. Bueno, gracias, profe. Bueno.